Un mecánico negro arregló la bicicleta de un niño pobre gratis y, años después, ese niño cambió su vida para siempre. Jaden Ellis pateó el lateral de su bicicleta BMX, y su pie golpeó el pedal doblado con un ruido metálico. La cadena se había roto por completo. Otra vez. La miró con ojos abiertos y desesperados. Le temblaban las manos de frustración y el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras observaba el estrecho callejón que atravesaba la parte olvidada de Meadowbrook. Olas de calor brillaban sobre el pavimento agrietado. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la manga y echó un vistazo a la bolsa de la compra en su mochila. La leche ya caliente, el pan aplastado por la caminata. «Voy a llegar tarde», murmuró para sí mismo, mordiéndose el labio con tanta fuerza que notó el sabor a sangre. Otra vez. El día había empezado mal, y ahora parecía que iba a terminar peor. Tenía un solo trabajo: entregar la compra al señor Donley para ganar un poco de dinero extra para las medicinas de su madre. Solo unas pocas entregas a la semana. Pero cada dólar contaba, cada minuto contaba. Y ahora, allí estaba él, con 13 años, atrapado en medio de la nada con una bici averiada, sin teléfono y con el reloj corriendo demasiado deprisa. Se agachó e intentó arreglar la cadena con dedos temblorosos, pero la grasa le manchó las manos y el metal se le clavó en la piel. Fue inútil. No podía arreglarla solo. No podía cargar la bici y llegar a tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Llorar no cambiaría nada. Su madre no necesitaba ver su fracaso encima de su dolor. «Parece que esa bici te está dando un susto». Jaden se quedó paralizado. La voz provenía de la entrada en sombras de un viejo taller justo al lado del callejón, medio oculto tras la maleza alta y una valla descuidada. Giró la cabeza lentamente y vio a un hombre de pie en la puerta, limpiándose la grasa de las manos con un trapo desteñido. Era grande, de hombros anchos, brazos como troncos de árbol y una barba entrecana. Su overol estaba manchado por años de trabajo, y su mirada, aunque penetrante, reflejaba un peso cansado. Jaden dudó. «Sí, se rompió la cadena». El hombre no respondió de inmediato. Solo miró la moto, luego a Jaden. Sin decir nada más, dio un paso adelante, agarró el manillar y metió la moto en el garaje. Jaden lo siguió lentamente, sin saber si debía dar las gracias o tener miedo. Dentro del garaje, el ambiente era oscuro y fresco. El polvo flotaba en rayos de luz que se filtraban por los cristales agrietados. El lugar olía a aceite viejo, goma y algo más cálido, a cuero y tiempo. Una pequeña radio en un rincón tocaba jazz suave, cuyas notas flotaban como humo en el aire. El hombre colocó la moto en un soporte oxidado y se arrodilló junto a ella. «¿Vives por aquí?», Srenia preguntó sin levantar la vista. «En Harrow Street», respondió Jaden en voz baja. «Cerca de la tienda de la esquina». Me lo imaginaba. El hombre asintió con la vista fija en la cadena. «¿Trabajas para Donley?», Jaden parpadeó. «Sí, solo hago entregas». ¿Todavía paga con monedas y quejas?». Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del hombre. Jaden sonrió levemente. «Más o menos». El hombre sacó una pequeña caja de herramientas del estante, la abrió con una mano y empezó a reparar la cadena con facilidad. Sus movimientos eran lentos pero seguros, como alguien que lo hubiera hecho 1000 veces con 100 bicicletas diferentes. Jaden observaba fascinado, mientras el pánico en su pecho comenzaba a aflojarse. «¿Alguna vez has arreglado una cadena?», preguntó el hombre. Jaden negó con la cabeza. «No, solo la vuelvo a colocar y espero que no se caiga otra vez». «Eso no es arreglar. Eso es desear». El hombre gruñó mientras giraba un tornillo. «La moto tiene que confiar en ti si quieres que te lleve». Jaden no sabía qué significaba eso, pero asintió de todos modos. «¿Cómo te llamas, chico?», preguntó el hombre mientras engrasaba los engranajes. «Jaden. Jaden Ellis Reggie Carter», dijo el hombre, extendiendo la mano sin levantarse. «Yo dirijo este lugar, o lo que queda de él». Jaden le estrechó la mano, sorprendido por la fuerza que emanaba. Después de unos minutos más, Reggie apretó el último tornillo, giró la rueda trasera y retrocedió. «Listo para irte», dijo, limpiándose las manos. Jaden buscó su mochila y rebuscó en sus bolsillos. «No tengo mucho, pero puedo...». Reggie levantó una mano. «No pedí nada». Jaden se detuvo,
todavía con algunos billetes arrugados en la mano. ¿Seguro? Reggie asintió una vez. La próxima vez que se te rompa la cadena, sabrás a dónde ir. Jayden bajó el dinero lentamente y asintió. Gracias, dijo en voz baja pero sincera. Reggie no respondió. Se volvió hacia un motor medio reparado al otro lado del garaje y se puso a trabajar, como si el chico y la moto nunca hubieran entrado. Jayden se quedó de pie un momento, sin saber si debía decir más. Pero algo le decía que no. Sacó la moto del garaje, la puerta se cerró con un crujido y se marchó, con las ruedas girando suavemente bajo él como no lo habían hecho en semanas. Esa noche, después de dejar la compra y llegar a casa con su madre, quien le dedicó una sonrisa cansada y un cálido abrazo, Jayden se quedó en la cama mirando al techo. No podía dejar de pensar en ese garaje, en el hombre tranquilo de manos fuertes y ojos tristes, en que no había pedido nada, ni dinero, ni agradecimientos, nada. Durante el año siguiente, Jayden regresó. A veces la moto estaba rota, a veces no, pero Reggie nunca lo rechazó. Al principio no hablaban mucho, pero con el paso de los meses, las palabras le salían con más facilidad. Reggie le enseñó a arreglar marchas, limpiar bujías, parchar una rueda. No explicaba las cosas como un maestro, simplemente las hacía, y Jayden aprendía observando. Jayden también notaba cosas, como la cojera al caminar de Reggie, que empeoraba con la lluvia, o el marco de fotos polvoriento que permanecía intacto en el banco de trabajo, una foto de un niño de la edad de Jayden, con una amplia sonrisa frente al mismo taller. Jayden quiso preguntarle quién era, pero no lo hizo, y Reggie nunca lo mencionó. Algunos silencios, Jayden se dio cuenta, no estaban hechos para romperse. A veces, Reggie se quedaba mirando por la ventana mucho después de la puesta del sol, con las manos aún sucias y la mirada perdida. Esos días, Jayden no hablaba mucho, simplemente se sentaba y ayudaba a organizar los tornillos por tamaño o a limpiar las herramientas. Sentía que ambos necesitaban silencio. Entonces, una tarde, Jayden pedaleó hacia el taller como de costumbre, solo para encontrar las persianas cerradas. Un cartel de "Se vende" colgaba torcido en la puerta. Las ventanas estaban cubiertas, las luces apagadas. Se bajó de la bicicleta y llamó. Esperó. Nada. Caminó alrededor del edificio. Revisó el callejón e incluso miró por el pequeño agujero en la cerca trasera. Reggie se había ido. Jayden preguntó por el pueblo, pero nadie sabía mucho. Algunos decían que se había ido por la noche, otros que había estado enfermo. Pero nadie se dio cuenta ni le importó. Solo otro hombre desaparecido en un pueblo que olvidaba sus propias historias. Jayden se quedó afuera del taller una última vez, mirando las puertas cerradas. El lugar parecía más pequeño ahora, más viejo, pero para él había sido más que una tienda. Había sido un lugar seguro, un lugar donde se arreglaban las cosas rotas, un lugar donde sentía que importaba. Dejó una nota debajo de la puerta, nada largo, solo un agradecimiento. Luego se dio la vuelta y se alejó, con la cadena resonando suavemente bajo él. La vida siguió. El instituto llegó y se fue. Jayden estudió mucho, ganó una beca y dejó atrás Meadowbrook. Se mudó a la ciudad, estudió ingeniería, trabajó noches en vela, aprovechó cada oportunidad que se le presentó. Construyó un futuro pieza a pieza, como si hubiera aprendido a arreglar una bicicleta. Pero por muy lejos que llegara, Reggie Carter seguía con él. Y el destino tampoco. Jayden Ellis frenó de golpe. El coche negro de la empresa frenó con un chirrido bajo el hormigón agrietado del viejo paso subterráneo de Midland, levantando polvo que se arremolinaba como fantasmas en el calor de la tarde. Su chofer, un joven ayudante llamado Devon, levantó la vista de su tableta confundido. ¿Algo va mal, señor? Jayden no respondió. Sus ojos estaban fijos en una figura desplomada contra la pared del fondo, envuelta en un abrigo militar raído, encorvada sobre una radio rota que yacía sin vida en su regazo. Su barba era ahora más larga, con vetas grises, y sus hombros se hundían con el peso de alguien que había perdido la esperanza. Jayden abrió la puerta y se adentró en el polvo. «¿Señor?» «Srenia», llamó Devon, pero Jayden no lo oyó. Solo podía ver a Reggie Carter. Caminaba despacio, casi temeroso de que la figura desapareciera si se movía demasiado rápido. Reggie permanecía inmóvil, con una mano apoyada en la radio y la otra apretando el abrigo contra el pecho. Sus zapatos estaban rotos en la punta. Su rostro era más viejo, más duro,
como si hubiera sido tallado por el tiempo y el arrepentimiento. Pero los ojos, esos ojos cansados, de un gris acero, eran inconfundibles. Jayden se arrodilló a su lado con el corazón latiéndole con fuerza. «Reggie, soy yo. Jayden». Reggie no habló. Durante un largo instante se quedó mirando, desenfocado. Entonces, un leve destello cruzó su rostro, un eco de reconocimiento. Sus labios se separaron ligeramente y las comisuras de sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Jayden tragó saliva. «Ven conmigo». Reggie no se movió. «Te conseguiré ayuda. Un lugar donde quedarte, una cama de verdad, comida, todo lo que necesites». Aún así, Reggie permaneció quieto, con la mirada fija en la radio que tenía en el regazo. Jayden le puso una mano suavemente en el hombro. «Por favor». Le llevó horas, horas de hablar con dulzura, de convencerlo de que esto no era caridad, de que no era lástima, de que era algo mucho más antiguo, más profundo. Finalmente Reggie dejó que Jayden lo acompañara al coche. Devon abrió la puerta sin decir palabra y se dirigieron a la clínica municipal en silencio. En la clínica Jayden se quedó. Durante las pruebas, las preguntas, el papeleo, se quedó. Lo pagó todo él mismo. Ropa nueva. Una evaluación completa. Una comida caliente. Reggie apenas habló durante los primeros días, solo asentía ocasionalmente o susurraba «gracias» cuando lo presionaban. Los médicos le explicaron la situación con delicadeza. Sin domicilio actual, sin historial laboral en más de una década, con los primeros signos de deterioro de la memoria probablemente causados por años de aislamiento y desnutrición. No tenía familia conocida, ni ahorros, y pocas ganas de recuperarse. Pero Jayden se negó a aceptarlo. «Este hombre me salvó la vida una vez», le dijo al director de la clínica. «Me dio algo que no pude devolverle entonces. Ahora se lo estoy devolviendo». Durante la semana siguiente, Jayden trajo a Reggie a su mundo, no a la parte refinada de los trajes y las presentaciones, sino a la esencia, el proyecto Puente. La idea había sido suya desde el principio. Aprovechar el éxito de su empresa de transporte inteligente y redirigir una parte de los ingresos a barrios olvidados. No solo para donar, sino para construir. Reconstruir la confianza, reconstruir el acceso, reconstruir los sueños. Y tenía que empezar en Meadowbrook. Anunció planes para donar una flota de bicicletas inteligentes para adolescentes desfavorecidos y transformar la estación de tren abandonada en un centro de innovación juvenil. Mitad taller mecánico, mitad laboratorio tecnológico. Y le dio a Reggie el título de historiador comunitario. «Quiero sus historias», explicó Jayden. «Sus habilidades, su presencia, son parte del alma de este pueblo». Reggie parpadeó lentamente. «Ya no soy el hombre que solía ser». Jayden sonrió. «Yo tampoco, pero sigo aprendiendo de ti». En las semanas siguientes, Reggie empezó a aparecer, ahora más limpio, más constante. Jayden tenía un pequeño equipo asignado para apoyarlo, y aunque el progreso era lento, era real. Les enseñó a los ingenieros más jóvenes a manejar herramientas, les habló brevemente sobre máquinas antiguas y los corrigió con la mirada aguda de quien aún veía los pequeños detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Pero no todos quedaron impresionados. En una reunión de la junta directiva en la sede central, la tensión crepitaba como la estática. «¿Un hombre sin hogar en nómina?», Swing murmuró un inversor. Jayden mantuvo la voz serena. «No solo está en nómina. Es parte de la fundación. Su nombre está en el comunicado público. Es consultor». «Es un lastre», espetó otro. «Una foto de prensa de él rebuscando en la basura y la credibilidad de tu empresa se desploma. Estás vinculando tu nombre a un riesgo». Jayden se inclinó hacia adelante. «Una vez me dio un futuro gratis. Este soy yo pagando la deuda». La sala se quedó en silencio. Pero los susurros no cesaron. Fuera de la sala de juntas, comenzaron a circular titulares. Director ejecutivo de tecnología contrata a vagabundo local para liderar un proyecto comunitario. Fuentes anónimas afirmaron que Jayden estaba emocionalmente comprometido, que el proyecto del puente fue solo un truco publicitario, que los fondos se asignaron mal. Su director financiero, un hombre llamado Roland Price, solicitó una reunión privada. «Jay», dijo Roland con cautela, «siempre has sido uno de los buenos. Pero esto es imprudente,
Los inversores están nerviosos. Si los perdemos, toda la empresa podría quebrar. Tienes que dar un paso atrás y dejar que gestionemos esto con transparencia. ¿Te refieres a reemplazar a Reggie? Me refiero a centrarnos en los resultados, mantener el corazón, pero no a expensas del cerebro. Jayden estaba de pie junto a la ventana de su oficina, contemplando las luces de la ciudad. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «No se trata solo de construir bicicletas o instalaciones. Se trata de formar personas. Reggie importa». Roland exhaló por la nariz. «Tu empresa también. Estás al límite, Jay. Tienes que decidir qué es más importante, la nostalgia o la supervivencia». Jayden se giró para mirarlo. «¿Y si son ambas cosas?» Pero mientras pronunciaba esas palabras, a Jayden se le revolvió el estómago. Algo no cuadraba. La reacción fue demasiado coordinada. Las filtraciones, los titulares, el sabotaje sutil, llegaron demasiado rápido, demasiado limpios. Alguien quería que el proyecto Puente fracasara. Y no solo fracasara, sino que Jayden también. Revisó los archivos del proyecto hasta altas horas de la noche, revisando informes de seguridad, auditorías presupuestarias y comunicaciones. No había nada obvio que sobresaliera, pero las cifras no cuadraban. Un cargamento de prototipos de bicicletas había desaparecido. Una subvención prometida por una fundación socia se retrasó repentinamente sin explicación. Incluso los contratistas que renovaban la estación de tren se retiraron a mitad del proyecto, alegando problemas con el seguro. Jayden sabía cuándo lo estaban buscando. Y ahora, alguien lo buscaba desde dentro. Una noche, entró en el garaje vacío que se suponía que se convertiría en el nuevo centro de Meadowbrook. Reggie estaba allí, barriendo silenciosamente en un rincón. Jayden se acercó. ¿Alguna vez has sentido que alguien te sabotea entre bastidores? Reggie no dejaba de barrer. Toda buena máquina tiene una pieza que no funciona con las demás. La pregunta es, ¿la reemplazan o la arreglan? Jayden miró las vigas del esqueleto, las pilas de cajas sin abrir, los bancos de trabajo a medio terminar. Luego volvió a mirar al hombre que una vez le enseñó que todo lo roto se podía salvar. Tomó una decisión. Si alguien intentaba hundir este proyecto, tendría que hacerlo a plena luz del día. Porque Jayden Ellis ya se había roto una vez, y había aprendido exactamente en quién convertirse cuando nadie creía que pudiera. La luz de la linterna parpadeó mientras Reggie colocaba el último tornillo en la jaula de almacenamiento. El garaje olía a serrín, pintura nueva y aceite de motor, una extraña mezcla que, de alguna manera, parecía un renacimiento. Arriba, los paneles LED zumbaban silenciosamente en las vigas del casi terminado Meadowbrook Youth Tech Garage. Jayden estaba cerca, sujetapapeles en mano, revisando el programa de instalación para la entrega final de las bicicletas inteligentes. «Solo 5 más», dijo en voz alta, más para sí mismo que para nadie. Reggie gruñó suavemente mientras se enderezaba. «Parece que son 500. Mi espalda tiene opiniones». Jayden rió entre dientes y cerró el sujetapapeles. «Una semana más. ¿Te lo puedes creer? De un terreno abandonado a esto». Reggie no respondió. Su mirada se había perdido en la distancia, fija en la gran puerta metálica que una vez conducía a su antigua oficina, ahora reconvertida en laboratorio de impresión. 3D. Jayden notó su quietud, la forma en que su mano apretaba la llave inglesa que colgaba de su cinturón. «¿Estás bien?», Srenia preguntó Jayden bajando la voz. Reggie asintió demasiado rápido. «Sí, solo pensaba. Este lugar tiene historia». Jayden siguió su mirada y luego bajó la vista hacia el hormigón manchado bajo sus pies. El pasado se sentía vivo allí, demasiado silencioso para oírlo, pero demasiado pesado para ignorarlo. Esa noche, después de que todos se fueran, Jayden se quedó. Se sentó en el borde de un banco de trabajo, con el portátil abierto, la curiosidad creciendo como la maleza. Algo en la reacción de Reggie había persistido. Escribió Garaje Meadowbrook, historial de la propiedad, en los archivos en línea de la ciudad. Unos clics, luego una pausa. Entonces el nombre golpeó la pantalla como un puñetazo en el pecho. Propietario, 1997 a 2008. Reginald Carter Jayden se quedó sin aliento. Miró la pantalla con los labios entreabiertos. ¿Reggie había sido el dueño de este lugar? Investigó más a fondo.
Los registros mostraban un embargo de impuestos municipales en 2008. La propiedad se transfirió a un fideicomiso privado. Ese fideicomiso estaba vinculado a una empresa fantasma. ¿El director de la empresa? Bryce Colson. Jayden entrecerró los ojos. Bryce Colson había sido uno de los mayores donantes del proyecto del puente. Un hombre con trajes a medida y una voz aterciopelada, elegante, poderoso y de repente equivocado. Jayden se recostó lentamente, con la mente a 1000 por hora. Lo tomó. Los siguientes días fueron un borrón. Jayden investigó en silencio, a menudo de noche. Cruzó archivos comerciales, disputas legales e incluso registros de inspección de incendios. Cuanto más investigaba, más oscura se volvía la historia. 15 años atrás, hubo una explosión en una planta de ensamblaje a las afueras de Meadowbrook. Decenas de heridos, una víctima mortal, un joven de 17 años llamado Marcus Carter, el hijo de Reggie. Jayden se detuvo al leer el nombre. Durante un largo instante se quedó paralizado. La explosión se había atribuido a un equipo defectuoso, fabricado por Colson Industries. Pero el caso quedó sepultado bajo acuerdos y registros sellados, sin reconocimiento público, sin disculpas. Y solo 2 meses después, el garaje de Reggie fue embargado por la ciudad bajo sospechosas reclamaciones de impuestos impagos. Fue vendido en una semana, sin apelación, sin antecedentes judiciales. Simplemente desapareció. Jayden se sintió mal. Colson no solo le robó el garaje, lo enterró. Jayden se quedó de pie, paseándose. Su oficina daba a la ciudad, pero ahora solo podía ver el dolor en el rostro de Reggie cada vez que se mencionaba el nombre de Colson. El hombre no era solo un patrocinador. Era la sombra detrás de todo. Pero la rabia no era suficiente. Ahora no. Si Jayden confrontaba a Colson sin pruebas, lo perdería todo. La financiación, el proyecto, su credibilidad. Tenía que actuar con cuidado. Silenciosamente. Esa noche Jayden regresó a Meadowbrook. Encontró a Reggie en el viejo almacén, revisando herramientas donadas. El anciano levantó la vista con ojos cansados. ¿Alguna vez has ocultado algo tan profundamente que olvidas que lo hiciste? Swing preguntó Reggie antes de que Jayden pudiera hablar. Jayden dudó. ¿Qué quieres decir? Reggie se giró y se dirigió a la pared del fondo. Ven aquí, échame una mano. Apartaron un estante metálico y retiraron un panel oxidado del marco. Detrás, medio enterrada en el aislamiento, había una pequeña caja fuerte de metal. La empotré en la pared cuando este lugar era mío, murmuró Reggie. Después del incendio, después de perder a Marcus, no podía afrontar nada, pero recuerdo haber guardado algunas cosas que pensé que podrían importar algún día. Jayden se arrodilló junto a la caja fuerte. ¿Recuerdas el código? Reggie miró al techo con los ojos brillantes. Su cumpleaños. Jayden marcó los números lentamente. La cerradura hizo clic. Dentro había un sobre sellado, una cinta de VHS en una caja de plástico y una carpeta de cuero descolorida. Lo abrieron todo en el banco de trabajo bajo la tenue luz de una bombilla colgante. La carpeta contenía documentos escaneados, cartas legales, avisos fiscales con firmas irregulares, copias de una demanda presentada contra la fábrica de Colson. Pero el VHS era algo más. Jayden lo digitalizó de inmediato. La grabación mostraba a un hombre con casco, visiblemente nervioso, con la voz temblorosa. Me llamo Tony Méndez. Trabajé para Industrias Colson durante 9 años. Lo que ocurrió en Meadowbrook no fue un accidente. Los sensores de presión estaban defectuosos. Se lo dijimos. Nos ignoraron. Al final de la cinta, Méndez muestra una carta firmada. Tenía el nombre de Colson. La firma coincidía con los documentos de la carpeta. Ahí estaba. Conocimiento, intención, encubrimiento. Era real. Jayden miró la pantalla en silencio y luego miró a Reggie. Esto lo cambia todo. Reggie se frotó la cara con las manos. No sé si quiero venganza, solo quiero paz. Jayden asintió lentamente. Entonces, te lo conseguimos. El plan se concretó durante la semana siguiente. Jayden contactó anónimamente al fiscal de distrito local, compartiendo las pruebas con las marcas de tiempo y los documentos de apoyo. Invitó a la prensa, a funcionarios municipales y a todos los patrocinadores involucrados en el proyecto a la ceremonia inaugural.
Se contrató a un equipo técnico para instalar una enorme pantalla de proyección en la pared principal del garaje. Nadie sospechó nada. La mañana del evento, Meadowbrook rebosaba de energía. Los niños se reunieron en el estacionamiento, con los ojos abiertos como platos, admirando las nuevas bicicletas inteligentes. Los concejales pronunciaron discursos, una banda escolar tocó, y entonces un sedán plateado se detuvo. Bryce Colson salió, sonriendo a las cámaras. «Marquemos la diferencia hoy», dijo al micrófono de un reportero. Jayden lo recibió en la entrada del garaje con un apretón de manos que se sintió como hielo. «Me alegra que hayas venido». Colson se ajustó los gemelos. «Por supuesto, es algo hermoso lo que has construido». Jayden sonrió. «Sí, mostrémoslo a todos». Subió al pequeño escenario instalado dentro del garaje y tomó el micrófono. «Damas y caballeros, gracias por estar aquí. Antes de cortar la cinta, me gustaría compartir un breve video sobre la historia de este espacio. Una historia de Resilient. Las luces se atenuaron. La pantalla se iluminó. Al principio, mostró fotos antiguas del taller, instantáneas en blanco y negro de Reggie y su hijo construyendo coches juntos. Luego, la pantalla se apagó y mostró el vídeo de Tony Méndez. Sus palabras resonaron por la sala. La multitud guardó silencio. Algunos se quedaron sin aliento. Otros se taparon la boca. Y cuando la firma de Colson apareció en la pantalla, clara, contundente e incriminatoria, los murmullos se convirtieron en indignación. Jayden observaba desde un lado. Colson se giró hacia él con la mirada perdida. «¿Qué es esto?» «Srenia, ¿qué crees que estás haciendo?» Jayden lo miró fijamente. «Devolver el taller a su legítimo dueño». Los periodistas se abalanzaron sobre él. Micrófonos apagados, los flashes explotaron como fuegos artificiales. Un coche patrulla se detuvo segundos después. 2 agentes salieron. Uno le hizo un gesto a Jayden. «Nos avisaron. El fiscal del distrito lo confirmó». Colson intentó irse, pero los agentes lo detuvieron. «Está arrestado», dijo uno con calma. «Los cargos incluyen fraude, conspiración y negligencia corporativa en relación con la explosión de la fábrica de Meadowbrook». Jayden no se regodeó. No sonrió. Simplemente se giró hacia Reggie, que permanecía en silencio cerca de la puerta de la vieja oficina. Por un instante ninguno de los dos habló. Entonces Jayden asintió con firmeza. «Ha recuperado su taller». El taller vibraba como un organismo vivo. Ruedas girando, teclados resonando, risas resonando a través de las paredes de bloques de hormigón. Los compresores de aire silbaban, los soldadores se desprendían de sus soportes y por encima de todo, el suave zumbido de la determinación llenaba el espacio como música. El taller de tecnología de Meadowbrook ya no era un plano, estaba vivo. Reggie se encontraba en el centro del caos, con un impecable overol azul oscuro, ahora manchado de grasa y esfuerzo. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían con seguridad, guiando a un niño en los detalles más sutiles de la alineación de frenos. «No, mira, te has desconectado», dijo, dando un ligero golpecito al calibrador. «Respeta siempre la máquina, hijo. Te dirá que está mal si la escuchas». El chico asintió, apretando el perno de nuevo. Reggie emitió un gruñido de aprobación, retrocedió un paso y pasó a la siguiente estación. Una ligera cojera recordaba a la habitación un pasado que no había desaparecido, solo se había vuelto más silencioso. Los últimos 2 meses habían traído cambios más densos que el polvo sobre el cromo viejo. El taller había abierto con más atención de la que nadie esperaba. Cobertura de prensa, foros comunitarios, colaboraciones con escuelas. Pero ahora que los titulares habían pasado, algo aún mejor había echado raíces. Chicos de todos los rincones de Meadowbrook, algunos con uniformes escolares, otros con sudaderas desgastadas, llenaban el espacio a diario. Llegaban con preguntas, piezas rotas y a veces solo la necesidad de sentirse capaces de algo. Reggie los saludó a todos igual, con respeto. En el rincón más alejado, un chico llamado Lionel, de no más de 12 años, se erguía orgulloso junto a un cuadro que había convertido de chatarra en velocidad. «Señor Reggie», Srenia. «¿Quiere verla rodar?» Reggie esbozó una media sonrisa. «Solo si no me deja atrás». El chico se rió, se montó a horcajadas sobre la bicicleta y pedaleó rápido hacia el aparcamiento, gritando de alegría mientras los demás chicos vitoreaban. Cerca de las escaleras de la entrada del garaje, Jayden observaba. Su chaqueta había desaparecido.
La reemplazaba una camisa abotonada y unos vaqueros manchados de grasa. Un visitante podría haberlo confundido con un instructor voluntario. Le venía de maravilla. Aún conservaba el cargo, director ejecutivo del proyecto Puente, pero últimamente lo sentía más como un papel secundario. Tras el arresto público de Collison, la junta directiva se había revuelto. Algunos habían dimitido, otros se disculparon públicamente. Se habían elegido nuevos miembros, más arraigados, más locales. Los donantes regresaron, esta vez con humildad en lugar de fanfarrias. Jayden aceptó la financiación, pero rechazó el pedestal. Ahora invertía su tiempo de otra manera. Una mañana, un coordinador de voluntarios se le acercó con una tablilla. Sr. Fletcher, la ciudad le pregunta si podría hablar en la conferencia de iniciativa juvenil la semana que viene. Hablaría sobre la transformación a través de la mentoría. Jayden negó con la cabeza suavemente. Que lo haga Reggie. Él es quien transforma vidas. El coordinador parpadeó. ¿Seguro? Seguro. Esa tarde, Jayden recorrió el garaje, absorbiéndolo todo. Cada rincón albergaba una magia distinta. A la izquierda, un pequeño laboratorio de programación con portátiles de segunda mano brillaba en azul, mientras los chicos trabajaban en sencillos programas de robótica. Justo al frente, un mural se extendía por la pared del fondo, pintado por los propios estudiantes, mostrando un fénix alzándose de un montón de piezas de motor. Y a la derecha, el taller mecánico donde se traían las motos viejas, maltratadas y rodadas, en perfecto estado. Jayden encontró a Reggie sentado en los escalones, secándose el sudor de la frente con un trapo. Se unió a él sin decir palabra, los dos hombres uno al lado del otro bajo el sol del atardecer. Reggie metió la mano en el bolsillo de su mono y sacó una foto doblada, arrugada por los bordes, con los colores desvaneciéndose. Se la entregó. Era una foto antigua, Reggie y un chico con una sonrisa radiante, ambos cubiertos de grasa, posando junto al letrero original del garaje Meadowbrook. El chico, Marcus, estaba de pie con un brazo sobre el hombro de su padre. Jayden sostuvo la foto un buen rato. «Yo solía sentarme aquí», dijo Reggie en voz baja, «cuando ese garaje era mío». Veía a Marcus dar vueltas corriendo por el aparcamiento. Ese chico creía que cada problema con la cadena era un rompecabezas que tenía que resolver antes del anochecer. Jayden no lo interrumpió. El silencio era denso, pero no pesado, más bien como una manta en una noche fría, tejida con recuerdos. ¿Sabes? Swing, continuó Reggie. Después de su muerte no volví a esta manzana en años. Entonces apareciste tú con esa mirada, como si ya supieras que aquí había fantasmas. Pero no les tenías miedo. Jayden sonrió levemente. No les tenía miedo a los fantasmas. Tenía miedo de perder el tiempo. Reggie lo miró. No te daba miedo. Se quedaron allí sentados un rato, escuchando el mundo moverse a su alrededor. En el aparcamiento, más chicos pasaron rápidamente en bicicleta. Uno de ellos gritó: «El primero que llegue a la farola gana». Otro respondió: «No es justo. Tienes engranajes». Reggie rió entre dientes. «Los niños no necesitan mucho, solo algo en lo que creer, algo que les diga que vale la pena arreglarlos, incluso si se sienten rotos». Jayden asintió. «Como hiciste conmigo». Reggie lo miró fijamente. «Lo dices como si te hubiera salvado». Jayden se volvió hacia él, ahora serio. «Sí que lo hiciste. Cuando era solo un niño más empujando bicicletas rotas por tu entrada, nunca me trataste como si fuera una carga. Me enseñaste a sostener una llave inglesa, a escuchar, a arreglar las cosas sin gritar, sin rendirme. Me enseñaste que las personas también se pueden reconstruir». El rostro de Reggie se suavizó. Sus dedos se apretaron alrededor de la foto. «Qué curioso», dijo en voz baja. «Todo esto empezó con una cadena rota». Jayden observó el aparcamiento, el movimiento, las risas, la esperanza. Negó con la cabeza lentamente, con una cálida sonrisa dibujando la comisura de sus labios. Y un hombre que no pidió nada a cambio. Los ojos de Reggie se encontraron con los suyos, ahora serios, llenos de años y peso, y algo más poderoso que el orgullo. «Cambiaste mi vida, hijo». Jayden no se inmutó. Sostuvo la mirada de Reggie con serena sinceridad. «No, Reggie, tú cambiaste la mía primero». Y con eso, la cámara se alejaba, mostrando la puesta de sol sobre Meadowbrook, el taller mecánico vibrando como un segundo latido en el pueblo,
y al niño una vez roto, y al hombre olvidado ahora erguidos como los pilares de algo duradero, prueba de que un solo acto de bondad podía resonar a través del tiempo y reescribir el futuro.